Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado hace tan solo un instante, iniciamos conversación con el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, por Coalición Canaria, el expresidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que está en Lanzarote este lunes, inicio de la semana que traerá consigo, a su vez, el inicio de la campaña electoral. Comentábamos recién antes de empezar la entrevista sobre los ambientes electorales y de momento no es que se vea multitud de gente por la calle deseando que llegue el día 10 de noviembre. Señor Clavijo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. No sé si pasa esto también en el resto de las islas, pero de momento aquí el ambiente es un tanto frío. Sí, yo creo que la gente tiene la percepción de engaño, ¿no? de fracaso y de incapacidad absoluta de los partidos estatales para ponerse de acuerdo, ¿no? Después de que los ciudadanos hayan hecho su tarea, hayan ido, hayan votado, la incapacidad absoluta para llegar a acuerdos y volver a tener a los mismos interlocutores, a los Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias o Albert Rivera, ahora Santiago Abascal, para intentar hacer ese gobierno estable que requiere el país en un momento muy complicado. Yo entiendo que a los ciudadanos les cunda el desánimo, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante para nosotros, para Coalición Canaria, Nueva Canarias, esa oportunidad, ¿no? Para Canarias y para nosotros de decir, oye, podemos ser determinantes en las próximas elecciones, en la configuración de un gobierno. Y esa es la mejor garantía de que Canarias va a contar y va a ser importante para el Estado. Ustedes sí que se han puesto de acuerdo con Nueva Canarias, que hasta salvando otras elecciones generales hace unos cuantos años parecían agua y aceite, ¿no?, en la política canaria, y a lo mejor siguen siéndolo, pero en fin, habrán hecho de tripas corazón, supongo. Bueno, hemos puesto por encima de todo los intereses de Canarias. Nosotros siempre practicamos que cuando te presentas para representar a una sociedad o para resolver sus problemas, primero está el ciudadano, después está el partido político y después está el líder. Y es lo que hemos hecho, poner por encima de todo Canarias. Eso hace unión, eso hace fuerza, eso hace que la voz de Canarias se escuche más fuerte en Madrid, en una etapa en la que se va a hablar de la financiación autonómica, en la que se tendrá que cumplir o no con los presupuestos, en lo que tenemos que resolver graves problemas, porque viene otra crisis y no nos hemos recuperado de la anterior. En esta isla, por ejemplo, la bajada de los visitantes turísticos está empezando a ser alarmante, ¿no? Y nos encontramos con instituciones paralizadas, ahora mismo, como la del Cabildo o la de los principales del Gobierno de Canarias, como su principal consejería de turismo, porque no tienen argumentos para dar respuesta a lo que está ocurriendo. A Coalición Canaria o al nacionalismo canario, a la Coalición Canaria Nueva Canarias, ¿les da igual el gobierno que se pudiera conformar a partir de estas elecciones, si finalmente hay un acuerdo estatal de partidos, o tienen ustedes algún tipo de preferencias? La preferencia es que el gobierno necesite nuestros votos. Si el gobierno necesita nuestros votos, ya hemos apoyado al gobierno del PSOE, ya hemos apoyado al gobierno del PP, ya realmente esa es una variable secundaria, por llamarlo de alguna manera, porque solo nos escuchan cuando hacen falta nuestros votos. Lo hicimos en el pasado con Felipe González, con Zapatero o con Rajoy o con Aznar. Por eso digo que un senador, una senadora, un diputado más o menos del PP o del PSOE no va a cambiar nada. Pero lo digo, disculpe, porque es que en Canarias creo recordar que ustedes habían marcado unas líneas rojas, creo que con Podemos y con Vox. Y con Vox, efectivamente, que se presentan también a nivel nacional, y vamos a sumarle más país, que es una variable nueva que se incorpora. No, pero esa variable la despejó el señor Pedro Sánchez, ¿no? O sea, ahora mismo un gobierno con Podemos lo descarta el propio Sánchez porque no podría dormir tranquilo. Entonces, habiendo ministros de Podemos, el señor Sánchez no puede dormir tranquilo, por lo tanto nosotros esa variable no la contemplamos, ¿no? Ya le digo, nosotros lo que hemos hecho es poner por encima de todo los intereses de Canarias. Lo hemos hecho recientemente, hace un año y poco. Había dos diputados, Ana Oramas y Pedro Quevedo, y los presupuestos hoy en vigor del 2018, aprobados bajo la presidencia de Mariano Rajoy, fueron los presupuestos más importantes para Canarias del Estado. ¿Por qué? Porque necesitaban nuestros votos. Pero hay riesgo cierto de que vayamos perdiendo derechos adquiridos, en fin, desde el más popular, que sería el 75% del descuento aéreo, hasta los más farragosos, como sería la financiación. Los hemos perdido. Mire, los 30 millones para la pobreza no han venido a Canarias. El convenio de obras hidráulicas, tan importante para islas como esta, con la construcción de desaladoras,
o Fuerteventura no han venido. Las infraestructuras educativas tan importantes, los colegios que se inaugurarán, el que se inauguró de Arrecife, pero el que se está haciendo en Yaiza, o el propio puerto, en el convenio de infraestructuras educativas, no ha venido. El 75% ya el señor Ábalos, que es el secretario de organización del Partido Socialista, ha dicho que va a inspeccionar y le va a pedir la renta a los ciudadanos canarios porque viajamos mucho y a ver qué es lo que está pasando. Cuando realmente nosotros estamos pagando el agujero de Renfe con los AVE y los trenes, y que hay que explicarle al señor Ábalos que cuando alguien tiene que hacerse un tratamiento específico tiene que coger el avión para ir a Gran Canaria, en la isla de Lanzarote. Pero todos esos incumplimientos son incumplimientos, digamos, ideológicos o como consecuencia de la inestabilidad política. No, son incumplimientos de que no somos importantes ni para el Partido Socialista ni para el Partido Popular. Y solo conseguimos el 75% cuando necesitaron nuestro voto. Cuando nosotros vamos a Madrid y les explicamos, oiga, mire, que un empresario en Lanzarote tiene unos costes financieros y unos costes de transporte que no tiene ningún otro empresario de Toledo o de La Coruña o de Zamora. Cuando vamos y le explicamos que nuestras carreteras son nuestros aviones y nuestros barcos, porque si alguien tiene que ir a un tratamiento o si un comercial tiene que desplazarse a otra isla para vender su producto, tiene que hacerlo en avión o en barco. Cuando nosotros le explicamos que de todo el presupuesto de obras hidráulicas del Estado, Canarias no ve ningún euro, porque no tenemos presas, no tenemos ríos, no tenemos trasvases de agua. Por eso pedimos un convenio de obras hidráulicas específico para Canarias, porque de todo ese dinero, de los miles de millones de euros que tiene para los trenes, para la alta velocidad, o para los embalses, o para las políticas hidráulicas de los ríos, Canarias no ve nada, no ve un euro. Los convenios de carreteras, ¿por qué? Porque aquí no hay carreteras nacionales. El Estado tiene para las autopistas de peaje y para las obras de carreteras nacionales, pero como nosotros aquí no colindamos con ninguna comunidad autónoma, sino que somos del mar, pues por eso Canarias tiene un convenio de carretera. No nos están regalando nada. Ya, sí. Pero no avanzamos, o no avanzan. Si tenemos que seguir explicando solo todas estas avanzamos. Cosas. El señor Sánchez ha estado este fin de semana aquí, Casado me parece que estaba Sí, pero el señor Sánchez está este fin de semana aquí. ¿Y qué le ha ofrecido a los canarios? Empatía. No sé, yo libraba empatía. Empatía. Sí, cariño. Nos ha ofrecido. Es que los canarios, el acento de los canarios es muy curioso. A mí me caen muy bien los canarios. Y hombre, para venir a veranear, sitio fantástico. ¿Ha adquirido un solo compromiso? ¿Ha dicho si va a pagar los 1.000 millones de euros de carretera? ¿Ha dicho si va a venir el plan de la pobreza? ¿Si va a venir el dinero para la enseñanza de 0 a 3 años? ¿Si va a incrementar las pensiones contributivas? ¿Se ha comprometido a algo? No. Es que vienen como los auténticos reyesuelos a las colonias a decir que somos muy simpáticos y muy graciosos y que Canarias es muy querida por él y se va. Es que es ridículo y este pueblo tiene que despertar ante eso, porque no pedimos nada más, o sea, no pedimos más que nadie, ni somos más que nadie. Lo que pedimos es lo que justicia nos corresponde y todo eso tiene un porqué. Y cada vez que cambia un secretario de Estado, cada vez que cambia un funcionario, cada vez que cambia un gobierno, tenemos que ir a explicarlo, volvemos a la casilla de salida y lo tenemos que volver a explicar, desgraciadamente. Pero nosotros conseguimos, Canarias consiguió las negociaciones, su gobierno anterior, convertir en rango de ley el REF, en incluirlo, en anclarlo en la Constitución, etcétera, etcétera, y se ha incumplido. No sé si se ha establecido alguna medida legal ya, si corresponde al actual gobierno, si corresponde al partido político que se pueda sentir, en este caso, pues tanto mal, ¿no?, por esos incumplimientos. Bueno, de entrada, el REF se aprobó en noviembre del 2018 y el presupuesto que está en vigor es el del 2018. Por lo tanto, cuando presentó Pedro Sánchez los presupuestos del 2019, que luego fueron rechazados y por eso convocó las elecciones, ya incumplía el REF. Nosotros, al haberlo tenido como ley, la ley del REF es de rango inferior a la de los presupuestos generales del Estado, que es de ley orgánica, que tiene un rango superior. Nosotros lo que hicimos fue anclar el cumplimiento del REF en el Estatuto de Autonomía, que ya es una norma que pertenece al bloque constitucional y que ya ahí sí que estamos hablando de otra cosa. Desgraciadamente, si se incumple, deberíamos tener un gobierno, como hicimos con las carreteras, que demandase al Estado y fuese al juzgado y reclamase los derechos de los canarios. Pero ya hemos visto que ni siquiera el Víctor Torres ha colocado los 1.000 millones de euros que nos deben de carreteras en el presupuesto de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque ya ha pactado que no los vamos a cobrar.
ya ha pactado con su jefe Pedro Sánchez que ese dinero lo van a perder los canarios. Y dirá que bueno, que son buenas palabras, que ya veremos después de las elecciones. Esa es la realidad que tenemos. Se incumplirá el REF y el estatuto en Canarias y tendremos un gobierno de Canarias cuatripartito, cuyo único objetivo era echar a Coalición Canaria y cuyo único objetivo era coger los sillones a toda costa sin programa ni coherencia, y lo que serán sumisos al gobierno de España. Y desgraciadamente, pues ya vemos los datos de la EPA del mes de octubre. Desgraciadamente el próximo año se empezará a destruir empleo, porque lo que han hecho es subir los impuestos a los canarios para no tener que pedirle a Madrid lo que nos debe. El primer objetivo, el que usted cita, el de echar a Coalición Canaria del gobierno, lo han conseguido, es obvio, pero habrán trabajado un poquito. Acaban de presentar el proyecto de los presupuestos, una subida del 12% en lo social, lleva implícito una subida también de impuestos. ¿Qué le parece esta fotografía inicial del presupuesto del Gobierno de Canarias? Usted que ha hecho unos cuantos. Lo que le estoy diciendo. Primero, no están los 1.000 millones de euros de carretera, de ejecución de la sentencia. Eso significa que ellos interpretan que a lo largo del año 2020, que son los presupuestos del 2020, no van a cobrar ese dinero. Primera mala noticia para Canarias. Segunda mala noticia, toda la subida fiscal principalmente va a recaer sobre las clases medias y bajas. Han subido un punto en el IRPF a las rentas de 90.000 euros, pero eso son 7 millones de euros. De la subida, que vienen a ser unos 200 millones de euros que ellos han contemplado de impuestos, el 140, 150 es el IGIC, y eso es las clases medias y bajas, porque el IGIC lo pagamos todos, los pagan los que tienen mucho dinero, los que tienen poco dinero. Me preocupa que no han aclarado todavía qué va a ocurrir con el impuesto de las telecomunicaciones, porque todo el mundo tiene teléfono, y con la factura eléctrica. Me preocupa porque primero dijeron que iban a subir del 0 al 3 la tarifa eléctrica, luego dijeron que no, y bueno, ya cuando metan los presupuestos en el Parlamento veremos qué hay de verdad, porque dicen que sí, luego dicen que no. Y luego me preocupa mucho que el Fondo de Desarrollo de Canarias, que era un instrumento que en esta isla de Lanzarote Pedro Sanginés y su cabildo lo gestionaron junto con todos los ayuntamientos de todos los colores políticos magníficamente, que hayan reducido a la mitad, porque eso es un dinero que pierde la isla en un momento donde se necesita tirar de inversión pública para poder generar empleo. Están haciendo justo al revés de lo que se recomienda en economía. Pero hasta donde yo sé, esta reformulación del FEDECAN cuenta con el beneplácito de FECAI y FECAM, siempre que se lo plasmen no lo por escrito. escrito. No lo han llevado a ningún órgano. Bueno, el viernes nos comentaban eso justo aquí. Bueno, yo les pido el acta de la FECAI. No, claro, quiero decir eso, falta cosa, por escrito, que se claro, lo digan por claro, escrito. es que en no. principio no verían mal ampliar a 12 años. Al final, todavía eso no se ha plasmado por escrito y no se ha llevado a ningún órgano. No me extrañaría que los cabildos, por ejemplo, lo sacasen, porque obviamente, igual que Ángel Víctor Torres responde a su jefe, que es Pedro Sánchez, pues la señora Corujo, en vez de enfrentarse a Ángel Víctor Torres, que es su jefe, pues prefiere pues castigar a los ciudadanos de la isla de Lanzarote, porque ahora mismo, ya le digo, los datos del mes de octubre de la EPA son pésimos en cuanto a la generación de empleo en Canarias, pero veremos que cuando acabe el mes de octubre va a ser también un mes complicado. Estamos hablando de que hay hoteles que ya afectados por la crisis de Thomas Cook están teniendo serias dificultades, algunos incluso han tenido que cerrar y despedir a trabajadores, y la bajada de turistas británicos y alemanes está por encima del 10% en Lanzarote y en Fuerteventura. Y parece que a los dos presidentes de Cabildo, al señor Blas Acosta y a la señora Corujo, eso les importa bien poco. Se dedica a aplaudir que le suban el IGIC a los ciudadanos, se dedica a aplaudir a que se vuelva a colocar el impuesto de sucesiones y donaciones, que va a generar un impacto, yo creo que es muy importante, no solo en la aceptación de las herencias, sino en las plusvalías que afectan luego a los ayuntamientos, y aplaude con las orejas que en un momento de mucha complejidad, donde lo que tiene que venir es inversión a las islas para que la inversión pública tire del empleo y genere más economía, pues justo en ese momento ni le reclaman a Madrid el dinero que le debe a Canarias, ni le reclaman a la señora Corujo el dinero que le debe a Lanzarote con el FEDECAN, señor Ángel Víctor Torres. El impuesto de sucesiones, las intenciones iniciales son las de que tengan que pagar aquellos que superen 1.200.000 euros. No. El lo 100%. Lo que han dicho es 300.000 euros.
A partir de 300. A partir de o sea, 300. un bien Una casa que heredes. Sí, pues 300.000 euros enseguida nos ponemos ahí. Claro, o sea, si estamos hablando, si tú me dices, oye, no, es que voy a subir el impuesto de patrimonio, o no, mira, es que grandes fortunas, pues venga, aquellas que tengan más de 1 millón de euros, pero 300.000 euros, vuelvo a decirlo, ellos dicen una cosa con ese discurso progresista y hacen otra. Tú no le puedes subir a las familias de 0 al 3% líquido en la tarifa eléctrica, porque es que el que gana 3.000 euros le suben la factura de la luz 2 o 3 euros o 15 euros y le da igual. Pero los que están viviendo con una pensión no contributiva o una pensión mínima, pues al final eso es, pues a lo mejor 3 euros al mes en el recibo de la luz, que para ellos es un mundo. O no le pueden subir a todo hijo de vecino. ¿Quién no tiene ya un teléfono móvil o un teléfono en su casa? Tienes que vivir conectado. Pues le pasa del 3 al 7%. ¿Dónde van a recaudar? ¿Dónde está la recaudación? ¿Para qué? Y luego mi pregunta es, ¿para qué? Si tienen limitado por regla de gasto el gasto, ¿para qué lo hacen? Un 12% en políticas sociales. Pero un 12% en políticas sociales, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Es la renta básica? Porque estamos hablando, yo estaba escuchando que la señora consejera de Bienestar Social hablaba que se subían 18 millones de euros. Mi pregunta es, ¿el presupuesto cumple el 5% del Producto Interior Bruto de Educación? No. Segundo, ¿se va a instalar la renta básica ciudadana? No. ¿Se ha puesto la enseñanza pública de 0 a 3 años? No. ¿Se ha subido las pensiones no contributivas que me las reclamaban a mí para complementar a las del Estado? No. Y el presupuesto crece. O sea, ya no pueden decir, el agujero que se dejó no, acabaremos este año y habrá superávit. Y ya la Intervención General del Estado y la Autoridad Independiente Fiscal ha dicho que Canarias no solo cumple, sino que tiene superávit. Si además a todo eso le pidiesen a Pedro Sánchez que mandase los 1.000 millones de euros de carretera o los 400 y pico millones de euros en convenio, si es que han hecho trampas hasta el solitario. Se sacan el decreto de Thomas Cook y dicen, y vamos a invertir 15 millones de euros en conectividad. Y le pregunta a Ana ahora más en el Congreso de los Diputados. Claro, lo pregunta a Ana porque es la única que tiene voz, porque el resto de los senadores y diputados de otros partidos políticos se callan la boca. Y le dice, señora ministra, ¿esos 15 millones de euros no serán los que tenían los presupuestos para infraestructuras turísticas el gobierno de Canarias que se han negado a firmar el convenio? Y la ministra dice, sí. ¿Y entonces? Es que vienen, en serio, yo me acuerdo de uno de los discos de los Les Luthier, ¿no? Iban los españoles y les dan las baratijas, ¿no? Pues es lo mismo, vienen aquí con esa actitud colonial, como diciendo, a estos los vamos a engañar. Y claro, ¿por qué somos molestos los de Coalición Canaria? Porque no los dejamos engañar, porque le damos la voz. Entonces somos bronquistas. Ahora, claro, ¿ahora qué tienen? Ahora tiene un gobierno de Canarias que en vez de haberle dicho a la ministra, ¿cómo? Perdona, usted firme el convenio de infraestructuras educativas y este problema me da usted otros 15 millones o los que tenga que darme. No, se calla. Y a ver si nadie se entera hasta que ahora más llega y lo dice en el Congreso. El papel de ustedes, de Coalición Canaria Nueva Canarias, en estas próximas elecciones será reclamar todo lo que se está diciendo o subir un poquito más el volumen en otras reivindicaciones de otra índole. Tenemos que reclamar lo que en justicia nos corresponde y que tenemos en los presupuestos, pero es que en las próximas elecciones se va a debatir la financiación autonómica. Imagínese usted, si se están dejando engañar con un convenio de 15 millones de euros, imagínese usted este gobierno, Pedro Sánchez llamándonos el Víctor, oye, que hay que darle más dinero a Cataluña y Andalucía porque es que ahí tenemos problemas. Financiación autonómica, cumplimiento del REFI al estatuto, costas. Un ejemplo claro. Yo pedí en noviembre del año 2018, se aprobó el estatuto. Pues en enero, del año 2019 pedí la reunión para la Comisión Bilateral de Transferencia de las Comunidades Autónomas, porque necesitamos tener la competencia de costas. La necesitamos porque aquí en esta isla estamos viendo las grandes dificultades que están teniendo para hacer cualquier tipo de actividad económica, incluso las tradicionales. Nada, pues las competencias se tienen que transferir, cosa que no se ha hecho. El modelo de Estado, si se abre el melón de la Constitución, ¿cómo va a quedar Canarias en el modelo de Estado? Y por supuesto garantizar unos presupuestos que den respuesta a las necesidades reales de los canarios. Hoy en día el Estado, la ley de dependencia, que tanto se me criticó a mí cuando era presidente y a mi gobierno, y que ahora hemos visto cómo los trabajadores de la consejería han sacado el comité de empresa un duro escrito contra el actual gobierno, porque además está actuando de manera irrespetuosa con los propios trabajadores. La dependencia del Estado tiene que financiar el 50%.
¿Sabe cuánto financia el Estado de la dependencia de Canarias? El 23%. 23. Luego, no se puede decir que tenemos, porque tenemos bolsas de pobreza, incluso la pobreza severa se está cronificando, y luego subirle el impuesto, los impuestos a los más desfavorecidos de esta tierra, por no decirle a Madrid que cumpla con Canarias. Esa es la realidad que tenemos, y era el miedo que teníamos, que lo advertimos en las elecciones. Oye, los ciudadanos nos dieron casi 50.000 votos más a Coalición Canaria, pero luego en legítima democracia, pues sí, se formó otro pacto. Pero el pacto que se formó es el pacto de un gobierno que lo que va a hacer es ser sumiso con Madrid. Y por eso necesitamos tanto ahora tener un senador como Samuel en el Senado, no tener un senador como que no se ha visto y que ha ido de turismo a Madrid, no ha presentado ni una pregunta ni una iniciativa. 0 en 6 meses. ¿Qué ha estado haciendo el senador por la isla de Lanzarote? ¿Qué ha estado haciendo? Nada. Pues necesitamos un senador que vaya y que se preocupe y que pregunte por el turismo y que pregunte por la crisis que se viene en Lanzarote. Y necesitamos diputados y diputadas, como puede ser Pedro Quevedo y María Fernández, que vayan a Madrid o a Anaorama y que no se dejen engañar por los ministros. Y que seamos incómodos, claro que somos incómodos, pues como somos incómodos porque les afeamos su vergüenza. En fin. Bueno, pues esta semana empieza la campaña electoral, el jueves, la medianoche del jueves al viernes. La diferencia es que ya se va a poder pedir el voto y así hasta el día 8, que será el cierre de campaña. Pero bueno, en fin, ya nos la sabemos, porque estamos muy entrenados en elecciones que hemos ido bastante a menudo últimamente. Señor Clavijo, pues muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes, y yo sí les pediría como mensaje final que cuando se vaya a votar, primero que se vaya a votar, que es importante. Yo sé que están aburridos, pero hay que ir a votar. Y que se vote pensando en el futuro de los hijos y de esta tierra. No que se vote diputado más del PSOE, un diputado más del PP, no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar la diferencia es tener una voz independiente en Madrid que en un momento determinado sea imprescindible para formar gobierno, y esta es la mejor garantía del futuro de nuestra gente. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Aquí lo dejamos. Mañana será martes y estaremos con más cosas. Hasta mañana.